Inmediatamente. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque de la clase de razonamiento profesional de este día lunes. A partir de ahora vamos a empezar y vamos a iniciar componentes bastante prácticos en esta asignatura. Recordemos que es una asignatura teórico-práctica en donde los aspectos más teóricos los vimos en la unidad 1 y ahora tenemos una unidad 2 donde los grupos cursos se van a dividir en los grupos que se afianzaron en principio de semestre. La idea es que como grupo ustedes puedan acordar. Yo entiendo que existen personas que eventualmente por distintos motivos no pueden asistir a las clases presenciales y están constantemente en clases de manera asincrónica. Por tanto, la idea es que los estudiantes que no pueden ingresar, ¿no es cierto?, puedan hacer de manera diferida también estas actividades con el fin de poder también ir elaborando de manera práctica elementos relacionados con el razonamiento. Particularmente desde el análisis de casos clínicos, que van a ser videos que semana a semana vamos a ir entregando. Por tanto, tenemos un componente que es presencial, en donde vamos a resolver las dudas de las personas que asisten a clase, y un componente que es asincrónico para aquellas personas que no se encuentren disponibles durante este horario, pero con el fin de que en los tiempos que puedan, ¿no es cierto?, puedan iniciar el trabajo. Ahora, para efectos de evaluación, es importante mencionar, bueno, ahora lo vamos a revisar también, un poco cómo es la planificación, porque esta asignatura tiene un componente de trabajo práctico grupal importante. Por tanto, para mí es importante que se hayan situado como grupo, porque yo imagino que como grupo tienen confianza entre ustedes, y eventualmente la nota que se establezca desde un análisis de caso clínico grupal, por ejemplo, se espera, ¿no es cierto?, de que ustedes eventualmente se puedan acordar, puedan llegar a ciertos consensos respecto de la participación y respecto también, por tanto, de la nota. Si existe alguna dificultad, por supuesto, a nivel personal, a nivel individual, ustedes se pueden contactar conmigo para ver cómo lo resolvemos. Pero la idea es que ustedes como grupo estén bien afianzados, y si eventualmente a una clase no pueden asistir todos, ojalá asista una persona, con el fin como para poder, ¿no es cierto?, hacer las clases prácticas y eventualmente poder hacer entrega de estas actividades que son todas, de aquí en adelante, evaluadas. Muy bien, vamos a ver, ¿no es cierto?, después de este cafecito de mediodía, me imagino que todos ya están con más ánimo antes del almuerzo. Vamos a visualizar los trabajos e informes grupales en razonamiento profesional. Rico café. Bueno, aquí hacemos un repaso respecto de las evaluaciones. Recuerden poder básicamente interrumpir si es que tienen alguna duda, ¿cierto?, para poder ir conversando también todo este elemento. Las evaluaciones, la evaluación escrita 1, que ya tuvimos, correspondía a un 15% de la ponderación en general. Ahora vienen informes grupales e informes individuales. Los informes individuales corresponden... Quise hacer eso. ¿Cómo lo saco? Deshacer, creo que no puedo. Veamos. Profe, ¿se puede borrar con borrador? Creo que salía por ahí. Me pilló la tecnología. En la misma Borrador, aquí plumita que está, se... sí, ahí está, Sí. súper, muchas gracias, Paula. La modalidad de informe grupal lo vamos a ir revisando después, pero es importante evidenciar que los informes individuales 1 y los informes individuales 2 son los equivalentes a las evaluaciones regulares 2 y 3, ¿ya?, que por calendario se establece. Ahora vamos a revisar el calendario también para que quede claro un poco de esto. Entonces, teniendo claro eso, ahora viene una parte, ¿no es cierto?, de trabajos grupales, que se van a dar clase a clase, y análisis de casos que ustedes ya también ya han trabajado en algunos trabajos grupales, y esto tienen un porcentaje total del 10%, ¿no? Todos los trabajos que se hagan desde el análisis de casos, trabajos grupales, el trabajo que era ahora, de hecho el PPT también correspondía a un trabajo grupal, por eso lo tuvimos que adaptar a propósito de su solicitud.
Y los informes grupales son eventos también antes de los informes individuales que se van a posibilitar para poder ir entrenando precisamente los elementos relacionados con el razonamiento y la recolección de la información. Y esto es, por supuesto, en el orden grupal. Lo hemos reflejado, por ejemplo, en la unidad. Están las clases de hoy día, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un análisis de caso, el cual va a ser entregado hasta la próxima clase, van a tener harto tiempo para poder discutirlo. La verdad es que yo creo que no se van a demorar mucho, y lo van a ir repitiendo, entonces en la medida que vayan aumentando las semanas, van a ir también generando expertise respecto al análisis de ciertos casos clínicos o situaciones de salud. Esto, por ejemplo, terminamos hoy día la presentación, ¿no es cierto?, y el acuerdo para informe de caso, y ese mismo informe de caso después ustedes lo trabajan en un análisis a través de una situación de salud. La entrega de ese trabajo corresponde a una nota acumulativa del 10%. Lo entregan la próxima semana, ¿no es cierto?, y se entrega nuevamente un nuevo, ¿no es cierto?, caso clínico, y la idea es que aquí ustedes lo puedan desarrollar durante la clase. Entonces es importante que ustedes lleguen al inicio, y a partir de esta misma plataforma yo establezco, ¿no es cierto?, la diferencia de los grupos para que ustedes puedan trabajar en conjunto. Esto se tiene que presentar en el horario de clases, ¿no? Tenemos entonces hasta aproximadamente las 1 de la tarde para que ustedes lo puedan desarrollar de manera completa. Ya van a tener la experiencia de haber desarrollado el caso número 1 y también la retroalimentación del proceso, por tanto, para la segunda etapa ya debiese ser más fácil. Luego se entrega el desarrollo de la escritura en informe grupal. Aquí tenemos un 15% de ponderación, ¿sí? Y este informe grupal corresponde entonces a una evaluación un poco más robusta, a través de otro caso clínico también, otro que se vaya entregando cuando lleguemos a esa clase, y van a tener también una semana para poder entregarlo, ¿sí? Luego de esta retroalimentación, ¿no es cierto?, de la entrega del informe grupal, vendría la evaluación regular 2 que se va a presentar en el segundo bloque del 7 de diciembre. Característica y todo lo relacionado con esa evaluación en particular. Profe, me perdí, no entendí nada cuándo son las fechas ni qué trabajo, porque ahí como que salen muchos. ¿Cuál es su duda? Que no sé, o sea, para empezar a anotarlo al tiro en el calendario, me perdí con las fechas. Hoy día estamos acá, ¿no es cierto?, en la semana del 23 del 11. Sí, Hoy día terminamos la clase con un análisis de caso, un video que ustedes van a tener que analizar, ¿sí? ya sí, Eso se entrega la próxima semana. ya. Al iniciar la clase, El lunes. el lunes próximo, sí, 30 del 11. Al iniciar la clase ustedes tienen que entregar todos, o la idea es que lo puedan entregar antes, pero tienen tiempo hasta ese momento. Antes del inicio de las clases. Inician las clases, Ya sí. iniciamos las clases, ¿no es cierto?, entregando ya el segundo caso, el cual ustedes desarrollan en clases, ¿sí? Mientras tanto, mi misión es hacer retroalimentación del proceso número 1. Entonces ustedes van a estar Ya. analizando un caso en los grupos aquí, en la misma aula virtual, y voy a estar haciendo retroalimentación de los procesos por cada grupo. Eso Ya. durante la primera unidad, ¿no es cierto? Y la idea es que se puedan, o sea, durante el primer bloque. Y lo que se demoren, si se demoran un bloque, perfecto, terminaron, ¿no es cierto? Y esperan las indicaciones relacionadas con la entrega del caso clínico número 2, ¿no? Para que ustedes puedan visualizarlo durante el segundo bloque, lo terminan, y eventualmente yo vuelvo a revisar y después hago una retroalimentación escrita. Al finalizar el segundo bloque de la próxima semana, se entrega el caso relacionado al informe grupal, ¿sí? Que ya vendríamos, este sería como la tercera vez que analizan una situación de salud. Y esa tercera vez, y este informe en particular, correspondería a una ponderación del 15% de la asignatura. Es como una mini prueba, ¿sí? Pero es grupal. Ya van a tener 2 Ya. Eso retroalimentaciones se dadas. entrega, ¿cuándo se entrega? ¿Se entrega ese mismo 30? El análisis de caso 2, sí, se entrega en ese mismo momento, ¿no? En las mismas clases.
terminando estas clases, ¿no es cierto? Ustedes van a estar imagínense que están en clase y están trabajando en grupo. Entonces, durante las mismas horas de clase, la idea es que ustedes lo puedan desarrollar. Terminando Ya. cada uno de estos, cada grupo, ¿no es cierto?, va a tener el tiempo de una semana para desarrollar este otro informe. ¿Sí? Y ese informe lo van a desarrollar en una semana. Lo entregan Se entregaría el 7, entonces. 7 de diciembre, correcto. Lo entregan el 7 de diciembre, antes de iniciar la evaluación regular 2, y yo hago retroalimentación también escrita por cada grupo que vaya llegando. Y luego ustedes realizan en forma individual, ¿no es cierto?, un caso clínico en función de todo el entrenamiento que han tenido. Eso Ya es. ese mismo día, entonces. Sí. Y esta evaluación regular 2 corresponde al informe individual número 1 que está situado en el programa asignatura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que sí. O ¿Alguna sea, otra esa duda? evaluación regular 2 es el mismo día, Sí, pero ya no estaríamos entregando la el informe grupal 1. correcto. Lo entregan y se dan, ¿no es cierto?, se da el caso clínico para que ustedes puedan hacer esta evaluación individual por grupo. Digo por grupo porque van a haber diferentes casos clínicos que van a estar consensuados por grupo. Entonces, cada grupo eventualmente va a estar viendo una situación de salud distinta. Y ahí Ya, vamos y a eso, establecer, y los pormenores y las características de esa evaluación las vamos a entregar ese mismo día. o sea, el tiempo de cuánto nos va a dar para hacer eso, lo vemos ese día. Ese día, correcto. Y lo tenemos que consensuar todavía con Valdivia. No puede haber disparidades muy grandes, y la idea es que todos tengamos más o menos lo mismo. Ya. Entonces, por eso está dado como evaluación regular 2, ¿no? Porque es un proceso también más formal. E individual es importante en ese sentido. Como anticipación, cada grupo va a tener una situación de salud con el fin también de que no exista algún tipo de filtración de información y eventualmente podamos rescatar concretamente cómo cada estudiante razona respecto del informe que se acuerda. Ojalá hoy día, ¿no es cierto?, y tengamos el tiempo de poder hacerlo. Como se dan cuenta, la unidad 2 básicamente tiene que ver con una estructura que nos permita poder revisar cómo es que estamos pensando la información para construir una problemática ocupacional. ¿Sí? Se basa en eso, construcción de problemática ocupacional. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Retroalimentaciones asociadas a ese proceso. Entonces es importante que eventualmente como grupo ustedes también puedan trabajar. Van a haber tiempos para poder trabajar tanto de manera asincrónica, ¿no es cierto? Es decir, cada uno en sus tiempos que pueden, pero también vamos a pulsar de que también podamos hacer esto durante la clase, como es, por ejemplo, la próxima semana, en donde la idea es que todos los que estén presentes ahí puedan trabajar. Y si hay una persona por grupo, bueno, esa persona tendrá que representar a ese grupo y trabajar durante ese momento. Recuerden que las notas ya no son individuales para esta unidad, a excepción de la evaluación regular, son todas grupales. La unidad 3 ya viene a ser un poco más mixta, ¿no? Y vamos a establecer elementos relacionados con los tipos de entrevistas y las narrativas. Particularmente nos vamos a enfocar en las narrativas. Y también, pues, una vez que tenemos las clases teóricas relacionadas con las narrativas, vamos y empezamos a establecer y a profundizar y a robustecer nuestro informe relacionado precisamente con estos elementos que vamos a ir pasando. Se establecen también análisis de casos que son sumativos, con la misma modalidad, ¿no es cierto? Se establece un trabajo grupal en el segundo bloque y se da una semana, ¿no es cierto?, para que se pueda entregar y se pueda revisar. Ya hablando de enero del 21, ¿no? Ya a mitad de enero la idea es que ustedes puedan seguir trabajando en análisis de casos. Aquí tenemos 2 análisis de casos más, 2 trabajos sumativos del 10% que tienen que ver con situaciones de salud en trabajo grupal. Así que al igual que la unidad número 2, van a tener 2 casos sumativos, un caso sobre un informe grupal, que es este de acá, que también es como una prueba chica, entre comillas, de una ponderación del 15%, y luego la evaluación regular 3, que esta ponderación es mucho mayor porque se espera que en definitiva tengan mucho mayor análisis respecto a la situación de salud que cada uno le va a tocar.
Y aquí la ponderación es del 25%. Y se entrega el informe de caso clínico individual. Aquí, por ejemplo, vamos a ir elaborando temas relacionados con la entrevista narrativa, con el significado o uso de metáforas, con la elaboración de objetivos y estrategias de intervención. Por tanto, el informe que vamos a construir hoy día va a tener una robustez y un desarrollo importante al finalizar la unidad. ¿Sí? A ver, espérame un ratito. Ya, continuamos. Muy bien, más o menos así se configuran entonces los porcentajes relacionados con los trabajos grupales, con los informes grupales y con las evaluaciones regulares que vienen siendo los informes individuales. Hasta acá, ¿alguna duda? Eh, Bien, profe. Solo para confirmar, entonces, una cosa son los casos clínicos que se desarrollan durante los segundos bloques de las clases y otra cosa aparte son los informes. Exacto. Ah, ya. Sí. Básicamente la organización es la siguiente. 2 casos clínicos, un informe grupal, un informe individual. Y es lo mismo para la tercera unidad. 2 casos clínicos, un informe grupal, un informe individual. Los casos clínicos son los trabajos grupales, ¿no? Los análisis que vamos a hacer al finalizar esta clase y la próxima clase. Eso nos da tiempo para poder conversarlo, poder establecerlo, poder hacer preguntas orientadoras, poder definir, reorientar. Entonces es importante que todos participen en los tiempos que puedan. Quienes no pueden asistir a clase la próxima semana, igual la idea es que puedan desarrollar ese mecanismo de manera sincrónica y cualquier duda que tengan también lo puedan presentar. Independiente que las notas sean grupales, en términos de organización, es importante que puedan realizar estos ejercicios. ¿Sí? Así que los invito a quienes se conectan en este momento de manera sincrónica a que puedan, si no alcanzan a trabajar en grupo por X motivo, de manera personal, ¿no es cierto?, indicar sus dudas, exponer sus trabajos, con el fin, ¿no es cierto?, de poder también ir asegurando que se establezca un razonamiento adecuado respecto de condiciones de salud diversas. Y eso, ¿no? Era necesario un poco explicar esto porque, claro, siempre existen como dificultades en términos de entender cómo se elaboran ciertos elementos cuando hay muchas notas o muchas ponderaciones. Entonces, así lo vamos a configurar y es un poco lo mismo que también se establece en Valdivia. Entonces, aquí un poco las diferencias van a estar probablemente dadas en la metodología de evaluación, en los tiempos también que se establecen, y eso va a depender también de lo que vayamos conversando con la profesora en las próximas semanas. Por eso, particularmente las evaluaciones regulares las vamos a entregar en el momento, porque también depende mucho de la dinámica de cada curso, ¿no? Y también al ser las evaluaciones que tienen mayor ponderación en el del programa. Así que harto video, harta película, van a ver también ustedes durante esta unidad, y con ese fin, con el fin de analizar y de establecer problemáticas relacionadas con problemas de salud. Y develar el diagnóstico o problemática ocupacional. Entonces, desde aquí, ¿están todas y todos claros? ¿Ninguna otra duda? ¿Los leo, los escucho? Continuamos entonces. Problemática ocupacional. Muy bien. Acá nos quedamos. Esto es lo que tuvimos que haber empezado hoy día a hacer, ¿no es cierto?, a propósito del trabajo de investigación, que entiendo que ya algunos grupos creo que sí desarrollaron. Por tanto, la idea es poder ahora conversar con ustedes y poder establecer, ¿no es cierto?, y definir cómo se constituye una problemática ocupacional. No sé si, creo que Michelle, ¿no es cierto?, y Bárbara adelante establecieron que habían hecho el trabajo, por tanto la idea es que ojalá todos podamos participar en este proceso. Y para eso les voy a pedir que se puedan meter a este link. Paula se los compartió ya, y podamos ver, ¿no es cierto?, y visualizar cómo es que construimos una problemática ocupacional. Yo en este momento voy a compartir la página relacionada con esto. Hay 3 personas conectadas, la idea es que podamos entre todos, entonces,
conectarnos desde ahí, ¿no es cierto? Vinculados, por supuesto, desde este medio para poder ir conversando. Aquí estamos. Hay 6 personas conectadas en este momento. Muy bien. ¿Quién quiere iniciar? A ver. Bárbara. ¿Estás por ahí, Bárbara? O ya no estás, Bárbara. Creo que ya no está. El grupo de Bárbara. ¿Quién es el grupo de Bárbara? Chiquillas, ¿están por ahí? Aló, aló, aló. 11 personas conectadas en este momento. ¿Quiénes son el grupo de Bárbara? ¿Pueden activar el micrófono, por favor? Cada uno puede también participar dentro de este mapa virtual. Entonces la idea es que podamos ir acordando cómo se establece una problemática ocupacional, qué se evalúa, qué necesitamos. Araceli Astorga. Empecemos uno a uno entonces. La Bárbara no está y su grupo no quiere hablar. O no puede. No sé, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Tampoco hay chat. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo está Araceli? Bien, usted. Bien, tanto tiempo que no la escuchaba. Muy bien, cuéntenos si es que pudo leer algo, ¿no es cierto? El compromiso era poder visualizar qué elementos necesitamos para poder confluir y poder establecer una problemática ocupacional. ¿Buscó información en algún portal, en algún libro o de alguna experiencia de algún colega? ¿Cómo lo visualizó? Nosotros buscamos información particularmente de una patología, que Perfecto, fuera Alzheimer. ya. Y estuvimos como conversando igual como la importancia de la terapia ocupacional en la intervención con Alzheimer. Ya. Perfecto. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Que es demasiado importante un terapeuta ocupacional. Sin duda, Sí, somos importantes en todo el proceso. sí, sí, y la relevancia que tenían las personas con Alzheimer respecto a la disminución de su funcionalidad, a la mantención de actividades de la vida diaria, por ejemplo, de la independencia, lo que es la autonomía. Como que a esa conclusión llegamos. Perfecto. Y respecto a la problemática ocupacional, por ejemplo en el Alzheimer, ¿qué visualizaron respecto de eso? ¿Qué pudieron establecer? ¿Qué creen que ustedes que se necesitaría para develar una problemática ocupacional, por ejemplo en el Alzheimer? Que es algo que ustedes ya leyeron. ¿Qué necesitamos para develar una problemática ocupacional? Claro, en el Alzheimer particularmente. ¿Puedo cooperar? Sí, por supuesto, si esto es para todos. Bueno, tendríamos que, creo que conocer al usuario, o sea, no creo, debemos conocer al usuario, pero como la persona está ya con un cierto grado de demencia, hablar con la familia acerca de sus ocupaciones, para ir formando su perfil ocupacional. ¿Ya? Perfecto. Perfil ocupacional. Conocer sus intereses, quizás. Visualizar su contexto. Cómo está presente la familia también. ¿Ya? También como poder identificar situaciones que tienen que ver con fortaleza o las dificultades que tiene la persona con Alzheimer. Claro, con cualquier situación de salud, ¿no? Y después ver como su análisis de desempeño, ver los resultados, hacerle como una evaluación. Analizar igual el progreso de la patología, yo creo, porque todas las demencias progresan de una forma distinta. ¿Eso cómo se llama? Diagnóstico, ¿no?
Ah, sí, el diagnóstico. ¿Qué otra cosa? Necesitamos conocer intereses, conocer contexto, fortalezas y debilidades. Fortalezas y debilidades de ¿quién? ¿De la persona? ¿De la familia? De la persona. Sí, del usuario en sí, yo creo. También visualizar si tiene una buena red de apoyo y ver quiénes son los cuidadores. También ver igual como tomar en cuenta en qué condiciones se encuentran los cuidadores, porque en esta situación los cuidadores cumplen un rol muy importante y a veces psicológicamente les afecta. Conocer el contexto familiar, entonces, ¿no? Sí. Y podemos entonces conocer familiar. Me van diciendo que otra cosa. Eventualmente ustedes también pueden participar aquí, entonces pueden también de repente escribir alguna cosa, ustedes arrastran esto y lo ponen dentro de una burbuja y eventualmente ya hay un aspecto importante, distinto. Lo vamos a dividir así, ¿no? Es importante establecer que este tema relacionado con la confección, ¿no es cierto?, o la programación de una problemática ocupacional, no hay un consenso en general, ¿no? Ustedes se van a encontrar en la práctica clínica con diversas formas de entender una problemática, y particularmente con diversos elementos también que van a situar y van a proporcionar el elemento de una problemática. La idea de ahora es poder develar más o menos cuáles van a ser los elementos centrales, y eso lo hacemos a partir de la conversación, ¿sí? Hasta el momento podemos entender que vamos a evaluar ocupaciones, vamos a evaluar diagnóstico, ¿no? O eso es algo que necesitamos conocer más que quizás evaluar. Vamos a evaluar desempeño ocupacional, ¿no? Paula Avendaño, cuéntenos. ¿Qué otro elemento necesita una problemática ocupacional para poder establecer? A partir de estos elementos nosotros vamos a elaborar un informe. Ese informe va a tener todas las cuestiones que eventualmente ahora hablemos. Bien, estoy revisando. ¿Sí? La pregunta era, ¿qué elementos necesitamos ¿Sí? para... Ay. Ver contexto, intereses, fortalezas. Ay, no puedo ver. Ay, sí. La evaluación se puede dividir en distintas partes, ¿o no? O es un todo integral, o la definimos también en diversos lugares. ¿Cómo hacer que nuestra problemática, que nuestro diagnóstico sea de nosotros, y no de otras personas? Bueno, ahí ustedes también el desempeño ocupacional. ¿Pero qué es el desempeño ocupacional? ¿Qué evalúa el desempeño ocupacional? El entorno, El entorno, muy bien. el contexto. ¿Qué diferencia hay entre el entorno y el contexto? Entorno, ambiente, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a dejar esta por aquí. Se me ocurrió otra cosa que podría ser que necesitemos saber relacionado con la clase anterior, algo basado en la evidencia, Con el evidencia diagnóstico. científica para la problemática ocupacional o algo que tenga que ver en el caso de las chicas con datos epidemiológicos. Ya. Y esa evidencia científica la necesitamos, como vimos recién, para Tener una base fundada o fundamental. Perfecto. Perfecto. ¿En base a qué? ¿Se acuerdan las tareas clínicas? En base al diagnóstico, en base a la intervención y el pronóstico. Recordemos bien cómo utilizar la evidencia científica.
Pero cuando hablamos de una problemática ocupacional, va más allá, pues. Quedémonos en el desempeño ocupacional, esto ustedes lo saben, organicemos la información. ¿Qué evalúa el desempeño ocupacional? ¿Qué es el desempeño ocupacional? Son factores que se dan entre el entorno y ¿qué más? Carolina. Si alguien quiere escribir ahí, escriba nomás. Carolina Irribarra. ¿Tiene activo su micrófono? ¿Puede hablar? Aquí están, disculpen, el chat no lo tenía activado. Valores y circunstancias del cliente. Perfecto. Entonces, podríamos decir que otro aspecto de, ¿no es cierto?, es la persona, ¿no? Persona, ambiente, ¿y qué otra cosa pudiésemos evaluar desde el desempeño? Ah, no la puedes visualizar, pucha. Todo. Hay 10 personas conectadas, yo espero que sean de la clase. La cultura, profe. ¿Y la cultura iría aparte de la persona y el entorno o sería parte de eso? Es que debería ser algo como todo integrado, Correcto. pero un Autocuidado, aspecto... ¿dónde pudiésemos poner autocuidado, Jason? Esto es una idea, después lo vamos organizando mejor. Vamos a poner por aquí autocuidado. Hola, profe. ¿Cómo están? La persona más que nada, como la propia palabra lo dice. Autopercepción. Y Paula dice también. Bien. Ya nadie. Autopercepción. Profe, no Sí, sé cómo se podría decir esto, pero dígalo como nomás. lo que quiere la persona, lo que quiere lograr hacer con la Interés, intervención. Como los objetivos esperados. objetivos esperados. Muy bien, vamos a estar por este lado. Las expectativas. Sí, claro. Todos tenemos expectativas cuando estamos. Profe, el ámbito sociocultural igual. Ya, ¿y eso dónde podría ir? En entorno ambiente, ¿no? Lo dijeron delante. Sí. Ay. O el trabajo, el hogar, El el estudio, el trabajo, juego. ¿dónde podría ir? Ya, muy bien, estudio, juego, trabajo. Jason dijo algo clave del desempeño. ¿Y eso dónde va? En el entorno y la persona. ¿Qué evalúa el desempeño ocupacional? El ambiente físico. Perfecto. Ya Tengo estamos más. entendido igual que por el tema espiritual. Y eso puede estar dado, ¿no sé, en la persona. Ya, muy bien. Físico, contexto social cultural. Sociocultural, ahí está. Muy bien. Entonces está pareciendo, ¿no es cierto?, a una triada que vimos alguna vez, ¿o no? ¿Se acuerdan? Persona, ambiente y Ocupación. perfecto. Muy bien. Así quedaría, ¿no? ¿Qué se evalúa entonces? Nosotros evaluamos el desempeño ocupacional. ¿Cómo evaluamos el desempeño ocupacional? En torno al análisis del entorno, que es sociocultural, es físico, y sigamos como analizando cuestiones. Respecto a la persona, ¿no es cierto?, que es la autopercepción, la espiritualidad, ¿y qué otros elementos también visualizamos en la persona? ¿Dónde iría este diagnóstico? Quizás para acá, ¿o no? Y las ocupaciones relacionadas con ABD, autocuidado, ¿y qué otras ocupaciones tenemos? Trabajo, educación. Ocio Ocio y y tiempo tiempo libre. libre. Bien, Nico. Perfecto. Bien ahí. Ocio. Sueño y descanso. Tan necesario hoy en día. Sí. Sueño y descanso. Muy bien, ¿qué otra más habían dicho? Vamos, vamos, ¿quién da más? Trabajo. ¿Qué más?
Educación, Relaciones participación. sociales. Sí, participación social, dijo la Pauli. Muy bien. El esparcimiento, profe. Ahí La sí, el distracción. tiempo libre, o sí, tiempo. Ah, Tiempo libre. Sexualidad también. Ya, aquí Y bueno, estamos fluyendo, dentro de estamos ABD, fluyendo. de ABD, ABDI y ABDB. ¿Y vieron las ABDA? Es una primicia esto, ¿ah? Las actividades de la vida diaria avanzadas. Las están estructurando desde la fonoaudiología, ¿eh? Ni siquiera de la terapia ocupacional. Me parece maravilloso. A algunos colegas no les gustará esto, pero a mí me parece fantástico. Que las disciplinas se crucen y se colaboren. Es genial. Relaciones sociales, participación, ¿no? Pero claro, desde lo que nos convoca a nosotros como disciplina, creo que todavía no está muy estandarizado ni funciones corporales. ¿Dónde iría funciones corporales? En ocupaciones, en entorno, sexualidad también. Estoy ya Eso faltó. Juego igual, ¿o no? Exacto, muy bien. Está saliendo el terapeuta ocupacional que ya anda dentro. Juego, sexualidad. Cada uno de estos es una especialización en terapia ocupacional necesariamente. Funciones corporales, es muy biomédico, pero si somos parte de la biomedicina también, porque tenemos una perspectiva biomédica que es nuestra ciencia básica. Recordemos eso. Estamos constituidos por 3 elementos. Biopsicosocial, por tanto, tienen que ir. Y como tú dices, muy bien, tendría que ir en persona. Funciones corporales. Diagnóstico, ciencia científica, autopercepción, lo voy a poner aparte. Sería entonces, ¿qué dicen ustedes? Funciones corporales. Profe, esto se parece a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, yo no fui, pero la vi después. Del proceso terapéutico en sí, ¿o no? Claro, El esto tiene que ver con el proceso TEO, pues estamos visualizando y estamos escudriñando cómo se evalúa. ¿Qué vamos a evaluar? Finalmente lo que evaluamos tiene que ver con la problemática ocupacional. Entonces esa es la pregunta. ¿Y qué es la problemática ocupacional? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? En el fondo necesitaríamos conocer todos estos elementos para... Al parecer. Al parecer. Entonces, en sus trabajos ustedes leyeron, ¿no es cierto? Establecieron como ciertos elementos respecto a una disciplina. Entonces, todos estos elementos son los que están implícitamente abordados, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos y empezamos un proceso de terapia ocupacional, ¿no? Mira, conocer intereses desde este punto de vista, ¿cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo empezamos a articular en este mapa? A través de la entrevista. Muy bien. Y a través de la entrevista, ¿qué estoy evaluando? Estoy evaluando elementos, ¿no es cierto?, de Narrativa. Como el desempeño ocupacional también. narrativo, sí, por supuesto. Narrativo, y la narrativa corresponde a la persona, ¿no? Entonces, conocer intereses tiene que ver con conocer a la persona. Aquí estamos hablando solamente de lo que necesitamos. No estamos todavía preguntándonos qué necesitamos para conocer esto. Profe, la entrevista sería como para conocer los significados de la persona. La entrevista tiene múltiples objetivos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver precisamente con la experiencia ocupacional, como para establecer un perfil ocupacional, establece elementos también diagnósticos relacionados con la atención, con el desempeño in situ, te da múltiple información, ¿no? Eventualmente si hay una persona que llega hipermedicada a un contexto de terapia, tú vas a ver como ciertas señales cognitivas que te van a dar la impresión respecto de cómo sería su desempeño, y si indagas en su historia, vas armando como un cuento relacionado con eso, ¿no? Ya. Conocer el contexto familiar tiene que ver con la persona, ¿no es cierto? Conocer el contexto familiar tiene que ver con el ambiente, ¿no? Un poco más situado acá. Muy bien, Seba. Ahí, claro. Fenomenológicamente hablamos como de ese punto de vista. La experiencia de la narrativa a través de las herramientas de la hermenéutica. La hermenéutica, claro. Visualizando y, ¿no es cierto?, estableciendo como esa confianza a través como de estas herramientas.
Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Desempeño ocupacional, estamos evaluando el entorno, la persona, la ocupación, ¿no? Y en base a todos estos elementos, la idea ahora es visualizar ya y cómo lo hacemos. ¿Cómo evaluamos cada tema, ¿no? Este fortalece habilidades de la persona, iríamos acá, como por aquí. ¿Qué otro ambiente, qué otro aspecto del ambiente necesitamos conocer o evaluar? Profe, ¿podría agrandar un poquito la pantalla? Es que está muy chiquitito. Sí, Gracias. ahí, está bien ahí, ¿no? Ahí. Profe, si es ergonómico para el usuario, si está como cómodo para que él realice sus ocupaciones ¿En qué a sentido? través de sus necesidades, ¿A dónde lo pondrías tú el eso? ambiente, en el entorno y ambiente, como Aquí, ergonomía. economía. Ergonomía es. Ya, y esto es relacionado con, Con la como posibilidad del entorno que le permita al usuario poder realizar sus ocupaciones. Porque, no sé, pues de repente las personas que tienen alguna situación de discapacidad, no sé, las duchas, por ejemplo, necesitan tener algún pasador o algo para firmarse y todas esas cosas que necesitan su ambiente. Profe, ahí igual podría ser, o sea, relacionado con lo que dice la Nacha, em, oportunidades, ¿o no? ¿a dónde? En entorno y ambiente, oportunidades. Profe, y también en lo sociocultural, ¿podrían ir como determinantes sociales? Sí, ¿no? Factores de riesgo y protectores, asociados a lo que hablabas tú, Nico. Ujú. ¿Qué decías tú? ¿Quién habló recién? Me perdí. Yo, ¿Alguien? Romy, ¿qué dijiste? que en lo sociocultural no podrían ir como punto principal de o los determinantes sociales. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos poner? eh, o sea, siento que sería como un punto porque, por ejemplo, también conocer lo, su situación económica de la persona para poder realizar posibles intervenciones, conocer el espacio físico, las casas, eh, como todo eso. Ya, muy bien. Y En lo sociocultural. aquí, determinantes, ¿no? Ahí, Profe, determinantes sociales. ¿Sí? se me ocurre ver un poco acerca del, ¿cómo llamarlo? El contexto político o saber un poco acerca de las leyes. Institucional. Ah, Sí. Político legislativo. ¿Y qué otro más pudiese ser aquí? Propósito. Ambiente virtual. Ambiente virtual, mira. Interesante. Qué atingente. Muy bien, Paula. Propósito en persona. ¿En qué parte de la persona? Autonomía, flexibilidad, aquí como propósito, ¿no? No, estamos como lluvia de ideas, no es que tenga que ser, ¿no? Ahí vamos ordenando. Otro elemento que se podría incorporar al desempeño ocupacional en la persona sería el cuidado fisiológico, por ejemplo, el cuidado del intestino y vejiga, que son parte de la vida básica. Ya, pero eso es como una estrategia, ¿no? No es lo que necesitamos evaluar. Quedémonos en lo que eventualmente necesitamos evaluar. Entonces, eso entraría aquí en funciones corporales, ¿no? Entorno, ambiente, contexto. Entonces tenemos un contexto sociocultural, acá ponemos familiar, puede ir dentro de lo sociocultural, ¿no? bueno, las Muy creencias bien. también, o la espiritual, ya lo había mencionado.
Estructuras corporales. ¿Cuál es la diferencia entre funciones y estructuras? Es evidente, pero ¿cuáles son? Una cosa es tener, por ejemplo, el brazo y otra es poder realizar movimientos con ese brazo. Como por ahí. Muy bien. Conocer intereses. A ver, vamos acá. ¿Dónde estamos? Del desempeño ocupacional. Miren cómo nos vamos. ¡Wow! Y esto es terapia ocupacional. ¿Qué otra cosa evalúa el desempeño? ¿Cómo lo podemos seguir como desgranando? Profe, ¿no falta también como lo psicológico? Perfecto. Funciones corporales. Entonces, de las funciones corporales, nos pudiésemos aquí subdividir y decir que tenemos psicológico. ¿Qué más? Las habilidades sociales. Ya, muy bien. Perfecto. Psicológico mental, ¿no? Y lo biológico, biomecánico también, en las funciones corporales. Biológico, que un poco lo que hablaba el Jason, ¿no? Ujú. Pero ya lo ponemos ahí. Roles. ¿Dónde va a ir roles? Intereses. Roles. ¿Cierto? Espiritualidad. También puede ser un elemento que puede ir. A ver. Ya se borró. Espiritualidad también es parte, ¿no es cierto?, como de la persona propiamente tal, ¿no? No puedo deshacer. Se me borró otro. Muy bien, vamos haciendo un análisis, a ver qué más se nos ocurre. ¿Qué necesitamos para establecer una problemática ocupacional? Necesitamos evaluar el entorno, lo cual se establece en lo sociocultural, determinantes sociales, conocer el contexto familiar, factores de riesgo y factores protectores, que son oportunidades que decía en Nicolás. El ambiente físico, ¿no?, relacionado con la ergonomía, evaluación física del entorno que favorece el desempeño, también muy, muy ligado a los factores de riesgo y protectores. Institucional, político, legislativo, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? El tema, por ejemplo, de las políticas públicas también, o de la facilidad que nos ponen las leyes para que las personas en situación de discapacidad o cualquier persona en realidad pueda desempeñarse correctamente. Los derechos que tienen las personas para que se hagan respetar. Perfecto. En macro, ¿no es cierto?, lo legislativo macro, pero más yendo a lo micro, ¿qué otro elemento pudiese darnos lo institucional? Los marcos de acción, por ejemplo, del dispositivo de atención donde estoy. Distinto siempre va a ser estar en un centro de rehabilitación, o sea, un hospital, a un centro de rehabilitación con base comunitaria. Van a haber diferencias tácitas que se dan desde el contexto nomás donde estoy haciendo mi terapia. Por ejemplo, no sé, pues como lo institucional podría ser quizás la ley 20.422, así Claro. como se establece desde el Poder Ejecutivo, pero lo que realmente se hace es otra cosa. O sea, en cómo se ejerce esa ley, eso es otra cosa. Ya sería como lo que mencionaba usted recién, que no me acuerdo cómo lo dijo. Se me Claro. fue. ¿Qué podrá hacer? Respecto como del contexto, ¿no? ¿Cómo se sitúa? Claro, porque una ley, por ejemplo, puede establecer la determinación de distintos dispositivos de atención, de normas técnicas, orientaciones técnicas, que van a guiar el trabajo de un terapeuta, ¿no? Y también están dentro de la evaluación. Si eventualmente, por ejemplo,
estoy evaluando en un contexto de rehabilitación base comunitaria, los aspectos del entorno van a ser bastante debiesen ser bastante específicos, debiesen ser bien desarrollados, ¿no? Para poder tener una articulación con la comunidad. Distinto es cuando estoy en una perspectiva más biomédica, en un contexto de rehabilitación, más desde un dispositivo de atención en rehabilitación o un dispositivo médico, como un hospital, por ejemplo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, es que yo estuve como leyendo un poco la ley 20.422 y como lo que en el fondo lo guía el ejercicio de la ley es el decreto supremo número 50, que ahí se establecen como todas las formas en que se tiene que trabajar la ley. Claro. Y bueno, igual, desde mi perspectiva, igual la ley de repente es un poco ambigua y no establece como de repente también un correcto lenguaje en torno a las personas en situación de discapacidad y todo. Como que está muy atrasada la ley respecto a la academia como tal. Eso encontraba yo que era como muy retrasado. Sí, claro, nosotros podemos tener Como que todavía interpretaciones. Sí. Adelante. No, como que todavía faltaba mucho, o sea, y en comparación obviamente a países que a lo mejor están un poco más avanzados que nosotros respecto a estas cosas, porque eh, no- o sea, la problemática ocupacional que nosotros queríamos analizar, por ejemplo, con mi grupo de la Paula, era como el tema de la accesibilidad universal, pero generalmente se asocia accesibilidad universal como a personas en situación de discapacidad física, pero también tenemos accesibilidad universal en el tema del acceso a la información, por ejemplo, en personas ciegas, en personas sordas, Alfabetización digital, la accesibilidad virtual. la oportunidad del trabajo también, por ejemplo, de la ley de inclusión laboral. Todas esas cosas están dentro de la accesibilidad universal. Y esas cosas, por ejemplo, como que yo encuentro que está bien tener leyes, pero como que de repente la ley no se puede ejercer de forma correcta porque también falta interiorización cultural o interiorización educativa respecto a estos temas, porque la población en general no conoce sobre esto, que es súper importante. O sea, yo creo que desde pequeños deberían, como educación cívica, también incorporar estos elementos de, de la discapacidad, o sea, de las personas en situación de discapacidad en los niños. Sí, pues. Bueno, es la eterna dicotomía entre lo ideal y lo real, ¿no? Y que se da particularmente por pedacitos súper específicos cuando inician estas leyes, que tienen como nombre ajustes razonables, ¿no? Que la consecución de las leyes y su implementación se va a dar siempre en función de ajustes razonables en torno a los contextos, la cultura, un poco como poniendo el parche ante la herida respecto de que son marcos ideológicos que no necesariamente van a tener como una correspondencia hacia lo real. Sumado a que cuando no existen como incentivos tampoco punitivos, ¿no? Desde el punto de vista de qué pasa cuando faltas a la ley, claramente como la transformación social va a demorar. Pero por lo menos nos da, ¿no es cierto?, un marco, ¿no? Y cuando uno tiene conciencia de ese marco, eventualmente también lo puede situar en el diagnóstico. Y para eso también nos sirve entender lo institucional, político, legislativo. Porque puede que no se esté develando, pero desde el marco y desde el razonamiento ético, ¿no? Desde el razonamiento ético, los principios relacionados con derechos humanos son elementos importantes de develar. Eventualmente quizás no generemos mayor cambio, pero al poder hacer un análisis, estamos develando situaciones que paulatinamente pudiese conducir a una transformación. Así que igual eso es importante tenerlo como en cuenta, ¿no? Y ser muy asertivo en el momento también de poder transmitirlo en los contextos institucionales donde nos encontremos. Porque eventualmente para algún dispositivo puede que no sea tema ninguna de estas cosas, ¿no? Y eventualmente se preocupan de particularmente el trabajo que hay que hacer. Y el terapeuta trabaja de manera instrumental también para ese contexto. Esa otra forma también de ver lo institucional en el entorno. Eso también puede afectar a la persona. Pero ahí también tenemos que ir elaborando mecanismos de trabajo, de redacción, de comunicación, que nos permita avanzar y en ningún caso retroceder, ¿no? Ir paso a paso. ¿Qué otra cosa entonces?
Les agradezco en general. Han participado varios, entonces vamos a ver quién más queda. Se están yendo algunos. Matías, ¿qué piensa? ¿Qué más pudiésemos ver? Matías, ¿estás por ahí? Ya. Usted entonces establece que no se le ocurre nada más, está bien completo, en persona no, hay significados, hay roles, hay intereses, me parece bien. Diagnóstico también está integrado. ¿Sí? ¿Quién por ahí? ¿Quién habla? Yo, Eso. la ocupación temporal, ¿puede incluir o no? O sea, con el tema de la distribución del tiempo, o esas cosas, o la ubicación del tiempo. Ya, sí, ¿cómo lo pudiésemos poner y dónde? Esta es una propuesta suya. Vamos, o sea, Creo que en suya. persona. Ya, temporalidades. Ya. ¿Eso es como rutina o no? Sí. Es como rutina, lo que quieres hablar es como rutina, ¿cierto, Jason? Sí, profe. Perfecto, entonces lo cambiamos como rutina. Historia, ¿a qué refiere historia y dónde lo ponemos? Muy bien. Narrativa de la vida. Profe, ¿y lo virtual? Está aquí en entorno, ambiente, contexto. Ah, ya. No lo vi. Está medio chiquitito. Cuento, ahí está. Muy bien. En general, se acerca bastante a lo que uno evalúa, ¿no? Finalmente llegamos al mismo consenso que llegamos todos los terapeutas ocupacionales. Ahora es importante definir qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar, ¿ya? Y ahí vamos haciendo como algún tipo de desglose, alguna poda si es que es necesario. Ustedes van a tener que visualizar un caso clínico que está en un video que les voy a entregar a continuación. Y en ese video, que es información relativamente escueta, no es una información concreta que le dé toda la información que está aquí, pero la idea es que ustedes puedan desde ahí develarnos ciertos distintos elementos para situar un informe que dé cuenta de cada ámbito relacionado con él. Desde este punto de vista, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta esto, vamos ahora a construir un informe que nos permita establecer primero qué es lo que vamos a evaluar en terapia ocupacional, ¿no? Informe de hoy, estoy escribiendo en otra página, aquí concretamente lo que vamos a evaluar. ¿Qué es lo que debiese llevar en un principio un informe cualquiera de terapia ocupacional? Teniendo esto en consideración ahora. Michelle, ¿qué piensa? La contextualización. ¿Y a qué se refiere la contextualización? Decir cómo explicar el caso clínico y quizás poner información que se haya visualizado en la evidencia que se busque. Perfecto. Y como cuando uno dice contextualización, que es la revisión o resumen de caso clínico, ¿qué es lo que en definitiva entonces expone? Porque finalmente eso es lo que te da un informe, te contextualiza. La contextualización es el objetivo del informe. Ah, perfecto, tiene esto. ¿Qué es lo que cómo uno parte analizando cualquier proceso de intervención? Cuando usted llega a alguien y ¿qué es lo primero que le pregunta? Como los datos personales, como... Datos personales, perfecto. Datos personales. Nombre, fecha de nacimiento. ¿Qué más puede ser? Lugar de nacimiento. ¿Qué grado de educación tiene? ¿Qué rol ejerce? ¿Dónde vive? Si es en la ciudad o en el campo. ¿Con quiénes vive? Muy bien. Profe, esto se parece como todo esto del proceso terapéutico como al marco de la OTA. Igual que estamos viendo en
Por supuesto, todo tiene relación con diferentes técnicas. Lo que aquí ustedes están visualizando desde el desempeño ocupacional está, y como lo han expresado, está más ligado como al ámbito canadiense. Igual yo les voy a pasar bibliografía al terminar la clase respecto a eso. Pero está desde ahí, ¿no? Ustedes pueden también manejar acá y seguir escribiendo si quieren, ¿no? Tienen las credenciales para adaptar. Igual esto lo voy a guardar y después lo voy a subir para que quede ahí como mapa mental, ¿no es cierto?, de qué es lo que se habló. Entonces, ¿con quiénes vive? ¿No? Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, educación, ocupación, dirección, ¿no? Y con quiénes vive ya podría ser como un poco la información relacionada a lo social, ¿no? Como el contexto familiar. Profe, ¿eso dónde lo están notando? Sí. Ah, lo estoy notando en un Word, es que no puedo compartir dos pantallas. El contexto familiar. ¿Qué vamos a evaluar del contexto familiar? La red de apoyo. Su núcleo familiar. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser como la participación activa que tiene dentro de la familia. Sí, claro. Ya. ¿Cómo está constituida? Dinámicas, roles. Perfecto. Profe, faltará mucho para terminar. La verdad es que ya estamos fuera de horario. Entonces me gustaría llegar como un último consenso y después enviarle como un pseudo informe que ustedes puedan trabajar en la unidad 1 con el fin de mejorarlo para el caso número 2. ¿Sí? Y así la próxima clase lo seguimos trabajando hasta decantar en una especie de informe que más o menos dé cuenta, porque eventualmente estamos hablando de hartas cosas que yo sé que van a ir, que debiesen ir, pero que además también creo que hay algunas que eventualmente debiésemos discutir. Pero a partir del caso clínico que les voy a entregar, ¿no es cierto?, yo creo que estaría bien por lo menos situarnos desde la contextualización del resumen del caso, los datos personales, el contexto familiar y elementos relacionados, como dice aquí Paula, de la ocupación, ¿no? Relacionados principalmente con lo que visualizamos acá abajo, ¿no? Conocer intereses, roles, rutinas y el análisis de la ocupación en general. Y a partir de eso ustedes hacen de manera intuitiva, ¿no es cierto?, un análisis ocupacional, que dé cuenta después de un diagnóstico respecto de ámbito, respecto del fenómeno que van a todos ustedes en grupo a visualizar. ¿Se entiende? Entonces, como ya estamos terminando, yo voy a dejar hasta acá este resumen, lo vamos a volver a visualizar en la próxima clase. Les voy a enviar un tipo de informe, se los voy a enviar a las delegadas, con lo que acabamos de conversar, y me gustaría la idea que puedan irlo resolviendo, ¿no es cierto?, de manera intuitiva, en función de la situación de salud que está en el video. Y esa situación de salud es la siguiente. Con esto terminamos. Voy a exponer. ¿Qué informe caso clínico? Que una persona que vive con artritis reumatoide. Entonces expone durante 40 minutos aproximadamente cómo es su vida. Es como una entrevista. Entonces a partir de ustedes eso, develan todo. Por supuesto, la información que no esté, la idea es que lo puedan al menos inventar, ¿no es cierto?, que tenga coherencia con el relato que se establece desde la persona. Y a partir de eso lo entregan antes de iniciar la próxima clase del día lunes. Por tanto, la intención es que lo puedan entregar o durante el fin de semana o durante esta semana en particular, cuando se puedan reunir a hacerlo y analizarlo. Durante la tarde de hoy les voy a enviar este proceso de informe que estamos construyendo y la próxima semana lo terminamos, ¿sí? La idea es que puedan, desde ahora en adelante, conversar un poco sobre esto mismo y enfocarnos en, ya, tenemos todos estos aspectos del razonamiento ocupacional que definimos. Ahora, ¿cómo evaluamos cada aspecto? ¿Qué necesitamos? Esa es como la pregunta que la próxima semana tenemos que resolver entre todos. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo evaluamos? Porque creo que se desarrolló un marco conceptual bastante potente que invita como a analizar los múltiples ámbitos de la ocupación asociadas al desempeño. Entonces yo creo que está súper bien.
pero eso tiene también una dificultad, que ahora ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, a partir de ese cómo Claro. lo hacemos, la idea es que ustedes vayan desarrollando, ¿no es cierto?, punto por punto, y ir como estableciendo esas preguntas, precisamente para que la próxima clase la vayamos develando. Así que con esto terminamos, chiquillas y chiquillos. A propósito del tiempo, no nos podemos extender más. Esperando que puedan participar, ¿no es cierto?, y puedan hacer este trabajo en grupo durante la semana. Quienes no puedan por diferentes motivos, también asincrónicamente recuerden que me pueden consultar también para poder ir avanzando. Y traer hartas preguntas para que la próxima semana podamos develarlas en función de la clase de taller también que vamos a tener durante los 2 bloques. Así que eso, nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Ojalá puedan asistir la mayor cantidad de estudiantes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Nos vemos.